Y en esta ocasión, esta tarde, bueno, les comento que esta estrategia de los diálogos en familia es un esfuerzo coordinado que estamos realizando la Universidad Tecnológica de Querétaro, el CONALEP Querétaro, el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, está también con nosotros la UBAC, la Universidad Vasco de Quiroga en su campus Querétaro, el Instituto Municipal de la Familia, está con nosotros también la Unión Nacional de Padres de Familia del Estado de Querétaro, la Pastoral Educativa de la Diócesis de Querétaro y el Centro de Estudios para el Bien Común y el Desarrollo Sostenible, también de aquí del Estado de Querétaro. Este esfuerzo coordinado, como les comentaba, la intención es ofrecerle a los padres, madres de familia, a los docentes, a todas las personas que tengan un interés en la temática familiar, brindarles herramientas, conocimientos, habilidades para que podamos trabajar en un tema tan interesante y tan valioso como es la familia. En esta ocasión, el tema es la sexualidad en los tiempos que estamos viviendo, en los tiempos postmodernos. Y tenemos a dos ponentes de primera. Tenemos al doctor Mahatma Sánchez y al doctor Roberto García, de quienes les voy a leer su semblanza. El doctor Roberto García Ortega es licenciado en Filosofía, maestro en Ciencias de la Familia por el Instituto Juan Pablo II y doctor en Desarrollo Psicológico, Educación, Familia e Intervención por la Universidad de Santiago de Compostela, España. Además de que tiene un diplomado en orientación familiar y ha ejercido o está ejerciendo la consultoría personal y familiar desde hace 15 años. Ha realizado investigación en temas de violencias por el Colegio de México, así como por el Centro de Investigación de Políticas, Población y Salud de la Facultad de Medicina de la UNAM. Pertenece al Colegio de Familiólogos del Estado de Querétaro y actualmente es el coordinador del plantel Querétaro de la Universidad Vasco de Quiroga. Está casado con Pilar Vieira y es padre de 4 hijos. Por su parte, el doctor Rubén Mahatma Sánchez Pérez es médico cirujano, egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana, con estudios dirigidos a la neurociencia cognitiva y de la conducta humana por el Instituto Nacional de Neurociencias y tiene maestría en neuropsicología con enfoque cognitivo-conductual por la Universidad Mondragón. Su objetivo profesional es contribuir en la formación de sociedades más humanas, unidas y felices, ayudando a conocerse y reconocerse a través de las neurociencias del comportamiento, generando así las herramientas adecuadas para el bienestar biopsicosocial y el sentido de trascendencia de la persona en sus distintos ambientes, educativo, familiar y laboral. Ha dedicado sus estudios de divulgación a la neurobiología de los procesos de enseñanza, aprendizaje, el cerebro adolescente y los nuevos modelos de adicción, redes sociales y pornografía, así como educación psicoafectiva y sexualidad humana. Sus últimos estudios se han centrado en los fundamentos de la identidad sexual de la persona, el cerebro relacional y el perfil neuropsicológico del agresor sexual infantil. Están con nosotros ambos doctores y los dejo con ellos. La idea, le comentaba hace rato al doctor Roberto, que la idea es que se presente y en ciertos momentos se abra al diálogo. La intención es que esto sea un conversatorio. Entonces, incluso entre ustedes dos, doctor García y doctor Sánchez, también pueden dialogar. La intención es que nosotros, el público, el auditorio que estamos aquí de manera virtual presentes, podamos darle seguimiento y platicar con ustedes en este tema tan interesante, tan valioso, tan de nuestro tiempo como es la sexualidad. Gracias, Marco. Muchas gracias. Buenas noches. Excelente, muchas gracias. Pues acordamos el doctor Mahatma y un servidor, pues que empezaría yo abriendo esta parte y pues antes de comenzar a desarrollar algunos planteamientos que tengo, pues quisiera primero agradecerles al equipo de Diálogos en Familia la invitación a la Universidad Vasco de Quiroga y pues lo hago con mucho gusto.
Me gustaría también saludar a todas y a todos ustedes. Sé por las redes sociales que pues hay personas de Morelos que ahí en las redes sociales estuvieron interactuando con en la promoción que hicimos de este espacio. Si pudieran ahí compartir en el chat de dónde vienen, sería muy grato saber de qué estados nos acompañan. Veía personas de Morelos, están invitadas personas de Michoacán, personas de Ciudad de México y también indudablemente personas de aquí de la ciudad de Querétaro o del estado de Querétaro. Sería muy alentador también saber de dónde nos acompañan. Por favor, ahí, si gustan manifestarse, adelante. Yo, de mi parte, pues, a animarles a que, pues, mira, ya de Ciudad de México, gracias, Miguel. Bueno, vamos a ir ahí escuchando y leyendo sus comentarios. Pero venga, nos pidieron hablar de sexualidad humana, de allá de Querétaro, nos bien, bienvenidos. Pues voy a comenzar planteando algunas cuestiones de tipo filosóficas para también aterrizar pues en lo que llamamos nosotros el patos. Generalmente nos movemos en tres como grandes núcleos en la existencia humana y la idea también es plantearlo para que en este espacio, en esta plática, pues cada una y cada uno de ustedes pueda también transitar de un núcleo al otro. Generalmente hablamos del logos, del ethos y del pathos, ¿sí? La invitación pues es que en el logos sí vamos a generar discusión de ideas. El logos, bien lo saben, es ciencia, es tratado, es pues estudio, y la idea también es que en este espacio abramos el logos, ¿sí? La invitación es también a que ustedes generen ideas, propuestas en un tema tan rico, tan pertinente actualmente. Y también circulemos o empecemos a interactuar con el ethos, que ethos también significa costumbres, valores, el ambiente. Y creo que este es un ambiente para encontrarnos, para hacer comunidad, para poder disfrutar. Yo te animaría a que este espacio del ethos pues puedas disfrutarlo, que puedas desatenderte un poco de lo que te rodea y centrarte en este ambiente en el que vamos a entrar, pues de tipo intelectual, de ideas, pero también rescatando valores, tradiciones, costumbres que nos caracterizan. Y el último núcleo en el que también te invito a interactuar es en el pathos. El pathos también significa tu persona. Allí entran tus afectos, tus sentimientos, tus recuerdos, venga, tus experiencias, tus saberes, y que los puedas también compartir. De tal manera que en este espacio de conversatorio podamos empezar a circular o a transitar entre logos, entre el ethos y el pathos. Yo voy a estar retomando cuestiones de estas para que nos ubiquemos si estamos en el logos, estamos en el ethos o en el pathos, ¿sí? Le das a la siguiente, por favor, Marco. Y con esto comenzamos. Nos han pedido hablar pues de los retos postmodernos que tiene la sexualidad humana. Y yo planteo tres retos para discutir de manera puntual. El primer reto es en el paradigma de que la materia es lo único que existe. Vamos a profundizar en ella y vamos también a sacarle provecho a este paradigma que se impone y que pareciera que no hay nada más allá de la materia. En el segundo reto, pues voy a abordar también las concepciones de la persona humana duales, el dualismo que a veces nos invade en la existencia, pues hay que hablar de qué implica estar en un dualismo en la persona humana y qué repercusiones también, no solamente cognitivas, sino de tipo existencial, antropológicas, hoy por hoy tenemos en este esquema llamado posmodernidad. Y finalmente, el último reto, el tercero, es hablar de la integración de la identidad sexual, que creo que ahí está uno de los grandes de las grandes discusiones. Hablar de la identidad sexual, pues es el gran punto de desacuerdo entre muchos pensamientos, entre ellos lo que llamamos también la ideología de género. Ahí está el punto de discusión, en saber qué significa la identidad sexual y por qué hoy por hoy está tan cuestionado esta dimensión de la persona humana. Y esto a la luz de 4 dimensiones del amor, así le llamo, lo que nos va a permitir integrar la identidad sexual de la persona son 4 dimensiones del amor.
Empezamos con el primer reto. Siguiente, por favor. Marco, si me apoyas con la siguiente, por favor. Bueno, en lo que nos hacen el cambio de diapositiva. Perdón, se me unió, espérame, ya voy en eso. Gracias. ¿Qué es esto de el esquema? Pues parece un esquema pues único que nos han tratado de proponer, que no existe nada más, más allá que la materia. Es decir, que la materia, a partir de la materia se explica todo, ¿sí? Y la verdad es que en la realidad de la sexualidad humana tenemos que romper con ese presupuesto. El presupuesto es de que la materia es lo único que existe en la persona. Y hay una visión efectivamente única, incluso cientificista, del ser humano. Ahí hay un ejemplo. Le damos la anterior, por favor. Creo que ya se movió. No, hacia arriba. Un poco más. Ahí está. Ahí está. Bien. La materia, dice en ciencias, pues para definir algo se define por sus actividades. Y la materia es solo aquello que puede ser explicado o modificado por las 4 reglas o fuerzas de la física. La nuclear débil, nuclear fuerte, la electromagnética y la gravitatoria, ¿sí? Y así se explica la materia. Pero resulta que en la dimensión humana, pues no basta con explicar la materia, la corporeidad desde estas 4 fuerzas de la física. También hay procesos pues que escapan a esta fuente de la materia. Ningún proceso físico, químico, por ejemplo, pongo allí, puede explicar en el ser humano pues el deseo de conocer, el deseo de buscar la belleza, el deseo de buscar la verdad, el deseo de buscar la bondad, ¿sí? Y esto pues habla de que hay algo que no es fuente material, pero que es de fuente diferente a la materia, ¿sí? Y aquí podemos decir de manera lógica, racional, filosófica, que en la persona humana hay una actividad no atribuible a la materia, de una fuente distinta de la materia. Y pongo ahí una frase que puede ilustrar esta complejidad de lo que estoy planteando, que el cuerpo que sí es visible nos muestra lo invisible, ¿sí? Entonces ya parece ser que necesitamos romper con un paradigma único de que más allá de la materia el ser humano no se puede explicar. Hay en la dimensión corporal del ser humano, de la persona humana, pues situaciones que van más allá de la materia y unas de ellas son invisibles, ¿sí? Aquí entran, por ejemplo, pues dimensiones como las ideas, ¿sí? Entra dimensiones como la voluntad, la inteligencia, los recuerdos, los afectos, que no son de tipo material, pero que cohabitan en nosotras, como personas humanas. Y que esto rompe este paradigma casi unívoco, yo le llamo cientificista, es decir, la ciencia establece que no puedes pensar más allá de la materia. Y en educación de la sexualidad humana no podemos pensar aquí, ¿sí? Siguiente reto, por favor. El siguiente reto a nivel de sexualidad humana es romper con los dualismos, ¿sí? Precisamente si reconocemos que no es lo único que existe en el ser humano como materia, que hay otras dimensiones que están allí, pues podemos hablar de que la persona no son 2 cosas diferentes. No es que haya un cuerpo, y decían los griegos, haya psique o alma, ¿sí? Desde la antropología, una antropología integral, donde considera las diversas dimensiones de la persona, no podemos pensar dualistamente, es decir, que o solamente somos cuerpo o alma, ¿sí? O unión de cosas. El ser humano no es unión de cosas. No es que sea el cuerpo y después le ponemos el alma y después le ponemos los afectos, la memoria. No. El ser humano es una unidad sustancial. La persona humana es una unidad sustancial que, pues, podemos decir que es una unidad de tipo psicosomática. Es decir, psique, alma, soma en griego, cuerpo, ¿no?
desde la concepción de una antropología integral, podemos decir que la persona humana, más allá de los dualismos, es una unidad substancial. Si esto lo integramos al tema de la sexualidad humana, a la concepción de la sexualidad humana, pues podemos romper no solamente con el tema del materialismo, sino también con los dualismos. Es decir, que la persona no son dos cosas, es una sola realidad, ¿sí? La experiencia del cuerpo es una sola realidad. Ser persona también es una experiencia total, ¿sí? Y pues ahí puse, somos una riqueza extraordinaria, complejísima, multidimensional. Es decir, el ser humano está conformado por diferentes dimensiones. Vamos a abordarlas ahorita, pero solamente estoy enunciando principios fundamentales para abordar el tema de la sexualidad humana y cómo podemos ir integrando esto que llamamos identidad sexual, ¿sí? Dice San Juan Pablo II en la teología del cuerpo, yo creo que es una innovación de tipo filosófica impresionante, ¿sí? Dice San Juan Pablo II que pues en esta relación que tenemos con nosotros mismos o con nosotras mismas, no es una relación de tener, es una relación de ser, ¿sí? Entonces el cuerpo, literalmente tengamos cuerpo, eso está equivocado. Desde la teología del cuerpo, San Juan Pablo II nos dice, no, literalmente, tú no tienes cuerpo, tú eres el cuerpo. Esta afirmación de tener cuerpo, hacer el cuerpo, tiene repercusiones antropológicas, bioéticas muy importantes en la educación de la sexualidad. Entonces, la propuesta es dejar de ver al ser humano como dos realidades. Es decir, tener cuerpo y alma, pero como unión de cosas. No somos unión de cosas, somos unidad. Esa visión platónica, donde el cuerpo era la cárcel del alma, pues afortunadamente se ha superado en el pensamiento, sobre todo cristiano. San Agustín también lo retoma, y pues ahí se ve todavía rasgos de la filosofía platónica, donde los monjes, pues el cuerpo era la cárcel del alma y hay que flagelarlo, hay que someterlo. La verdad es que la concepción que plantea San Juan Pablo II rompe con las visiones en verdad pragmáticas del cuerpo humano, ¿sí? El cuerpo en sexualidad humana no podemos censurarlo en ningún sentido, ¿sí? Somos el cuerpo mismo. Y ya podemos empezar a plantear desde estos dos retos de, primera, no hay solamente materia, y la otra es que no somos unión de cosas, no somos dos cosas, somos una unidad. Podemos decir que la sexualidad humana, porque es importante definir las cosas para saber de qué estamos hablando. La sexualidad humana es una dimensión constitutiva de la persona. Es una perfección, diríamos en filosofía, filosóficamente, es una perfección ontológica que es transversal a todas las dimensiones de la persona humana. Y esta no está en el ámbito del tener, ¿sí? Ojo, eso es muy importante, no tenemos, somos el cuerpo, ¿sí? Con todo lo que implica. Entonces, la sexualidad humana como perfección ontológica es un don. Somos una unidad psicosomática y en esa unidad psicosomática, la sexualidad humana es esa perfección que nos atraviesa de manera transversal a todas las dimensiones de nuestra persona. Entonces, eso no es algo que se construye, como lo han hecho ahorita en el paradigma posmoderno. La sexualidad no se construye, la sexualidad se nos da, es un don, es una perfección ontológica. Siguiente, y voy aterrizando en este último slide, porque quisiera dejar tiempo para empezar a despertar opiniones, generar logos, integrar el ethos, o sea, en qué ambiente nos queremos mover, y el pathos, experiencias concretas de cómo podemos integrar esto que llamamos identidad sexual, ¿sí? Si bien la sexualidad humana es una perfección ontológica que nos constituye, pues el reto de esa sexualidad es integrarla para tener una identidad sexual definida. Es decir, en nuestro cuerpo, por eso decía que lo que dice San Juan Pablo II es fundamental. Nosotros no tenemos cuerpo, nosotros somos el cuerpo, pues precisamente tenemos una dimensión corporal. Yo le llamo las 4 dimensiones del amor,
pues es una dimensión, es el cuerpo, lo corporal, ¿sí? Y el reto es educar el cuerpo, cuidar el cuerpo, cultivar el cuerpo, ¿sí? Y la dimensión corporal, aquí empezamos a interactuar un poco con el doctor, pues sí es un cuerpo multisistémico, ¿sí? Es decir, en el cuerpo cohabitan diferentes sistemas orgánicos, ¿sí? Eso es una maravilla porque es un cuerpo armonizado. Eso es, en verdad, a mí me sorprende cuando empiezas a descubrir que tenemos un sistema nervioso central, del cual va a profundizar el doctor Mahatma. Es un sistema nervioso central tan complejo, tan amplio. Se dice en ciencia que nos constituyen desde que nacemos más de 100,000 millones de neuronas en el cuerpo, ¿sí? Entonces, eso es un universo, en verdad, y ese estudio implica que es un sistema, ¿sí? Si sabemos desde la concepción de nuestra identidad y de la sexualidad humana, cómo funciona nuestro cuerpo, eso es educar en la sexualidad humana. Saber cómo funciona el cuerpo, saber cómo está constituido nuestra corporeidad, eso es educar en sexualidad humana. Tenemos un sistema nervioso central, tenemos un sistema muscular, un sistema óseo, un sistema linfático, un sistema inmunológico, un sistema tegumentario, un sistema reproductivo, un sistema excretor. Vamos, son sistemas que están altamente complejos. Son sistemas súper sofisticados y armonizados en nuestro cuerpo. Somos una corporeidad maravillosa. Y allí en esa corporeidad podemos ya distinguir diferencias sexuales. Se habla de un fenotipo, es decir, cuando alguien nace, podemos distinguir en el cuerpo que tiene un fenotipo de hombre y un fenotipo de mujer. Cuando alguien nace, le dicen a la mamá, usted tiene a una niña o a un niño. Es decir, tenemos una expresión gonádica, ¿sí? Tenemos gónadas, en el masculinamente son los testículos y femeninamente son los ovarios, ¿sí? Y genotipo, pues sí, también nuestra sexualidad está determinada por los genes. Es decir, en el par 23 de los cromosomas, en el par 23 se define el sexo, ¿sí? O XY o XX. Entonces, la expresión del cuerpo, la diferenciación sexual, se manifiesta en el cuerpo. El cuerpo es muy importante. Por eso San Juan Pablo II dice, pues literalmente, tú eres dedo, tú eres mano, tú eres brazo, tú eres pies, ¿sí? Esta expresión nos lleva a rescatar la riqueza del cuerpo, a educar el cuerpo. Papá, mamá, que me escuchas, maestro, ¿cómo educar en la sexualidad a nivel corporal? Pues primero sabiendo cómo funcionan nuestros sistemas. Y la segunda, pues hay que movilizar los sistemas. Yo le digo a los papás, y cuando llegan los jóvenes conmigo a psicopedagogía, es que siento ansiedad, mueve el cuerpo, mueve, activa tus sistemas. Eso es educación de la sexualidad. Eso es integración de la identidad sexual. Reconocer el cuerpo como hombre o como mujer, educarlo, cuidarlo, cultivarlo, es fundamental. Concretamente, en el ámbito corporal, pues sí, ya hablamos de su dimensión multisistémica, hablamos de la diferenciación de tipo sexual, gonádica, fenotípica y genotípica. También neurológica. También hay una expresión allí, que me gustaría que esa la retomara el doctor Mahatma en el conversatorio. Pero sí hay una diferenciación en la manera de conocer de una mujer y de conocer de un hombre, es diferente, ¿sí? Y en la parte del cuerpo, pues cómo educar en sexualidad, pues literalmente ahí entra la dimensión de ejercitar el cuerpo, de llamar al cuerpo por su nombre. Eso es educación de la sexualidad. Tenemos brazo, se llama brazo. Tenemos mano, se llama mano. ¿Cómo se les dice a los hijos que tenemos pene? ¿Cómo se le llama al pene? Pene. ¿Cómo se le llama a la vagina? Vagina. En la cultura mexicana, en el argot de esto de la sexualidad, en verdad somos altamente folclóricos, ¿sí? El pene es tornillo, es pija, es pito, es un montón de situaciones alegóricas, pues que distorsionan lo que somos, no lo que tenemos, ¿sí? Eso es una gran diferenciación en la parte de educación sexual. La siguiente dimensión es la afectiva. Somos seres, pues,
muy maravillosos, pero también muy frágiles, ¿sí? Tendemos a instrumentalizar el cuerpo, ¿sí? Afectivamente, pues tenemos emociones, sentimientos, pensamientos, vida afectiva, ¿sí? Y pues allí entran en correlación los afectos y el cuerpo. Muchos chicos llegan y me dicen, es que siento ansiedad, ¿sí? Entonces, claro que la ansiedad, ojalá la sintiéramos en el sillón que tenemos enfrente. Yo digo, no, pues la ansiedad la sientes tú, en tu cuerpo, ¿sí? Tú misma, tú mismo, ¿sí? ¿Cómo se empieza a trabajar? Desde el cuerpo, no censurando el cuerpo, desde el cuerpo. Les digo, bueno, pues vamos a educar. Entonces, rutinas de ejercicio, es decir, es importante movilizar los sistemas. Régimen alimenticio, es decir, lo que comemos también es importante. El descanso, está comprobado que nuestro sistema nervioso central, el cerebro específicamente, es un órgano que limpia por las noches. Toxinas, y si no lo dejamos hacer su proceso de limpieza, al día siguiente los alumnos, sobre todo los con los que trabajo, están somnolientos, desenfocan, no retienen, irritables, pues claro, porque no duermen, no descansan, no se alimentan bien, no hacen ejercicio y pues el cuerpo es el que siente, ¿sí? Literalmente el cuerpo es el que resiente todo, por eso somos cuerpos. En la vida afectiva, educar, pues sí, yo llamo eros, filia, ágape, ¿sí? El eros, cuando sentimos atracción sexual, pues ahí educar, yo hoy puse educar desde la familia. En verdad que el ámbito por excelencia para educar la vida afectiva, yo ahí el reto es en familia, ¿sí? No lo dejes en la calle, ni se lo dejes a Cortana, ni a Alexa, a un servidor virtual, a la inteligencia artificial. En verdad, empiézale por la familia, acompaña. Si vas a hacer ejercicio, otra vez entra el patos. No basta con que le digas, haz ejercicio. No, involúcrate tú también. O sea, el que está en la familia involucra el patos, involucra el etos, es decir, el ambiente hay que construirlo para educar en la sexualidad, para hacer ejercicio, para alimentarnos, para descansar, para educar en los afectos. Y otra dimensión, paso a la última, a la penúltima, es la dimensión intelectual. Esa también es sexualidad humana, ¿sí? Puse ahí en la parte, esta dimensión, ¿Por qué no metieron? filosóficamente, la verdad está sobre el bien. ¿Por qué? Porque no basta con ver el bien. Hay que ver si nos conviene ese bien, ¿sí? Y ahí entran la manera en que educamos en la inteligencia, ¿sí? No basta con que le digamos, mira, es que tú tienes un cuerpo maravilloso y lo puedes usar como quieras. No, ¿sí? Basta saber si ese bien le conviene a esta persona. Puse allí, la inteligencia viene de intus, leyere, intus por debajo, leer por debajo, o interleyere también, es la interrelación. Entonces, cuando despertamos o educamos la inteligencia, es para que la persona que se está educando e integrándose en su sexualidad, en su identidad sexual, pueda distinguir que con su inteligencia hay cosas buenas y hay cosas malas. Sí, sí las hay. Hay cosas convenientes y hay cosas inconvenientes. Hay cosas verdaderas y hay cosas falsas. Hay cosas bellas y hay cosas feas, ¿sí? Hoy por hoy, la narrativa posmoderna nos dice que tu cuerpo puede ser lo que tú quieras. Entonces, desde la inteligencia decir, a ver, eso es verdad. Hay que cuestionarlo, ¿sí? Por eso, la verdad está sobre el bien, porque la verdad ilumina el bien, ¿sí? Si no, nos podemos equivocar muchísimo. No basta con elegir el bien, hay que elegirlo de manera inteligente, ¿sí? Entonces, allí las discusiones, en verdad, tan relativistas, nos dicen que puedes ser lo que tú quieras, ¿sí? Y desde la inteligencia decir, oye, eso no es verdad, ¿sí? Eso no es conveniente. Es decir, tú puedes tocar el cuerpo de la otra persona, solamente porque te gustó, no basta con eso. Es decir, oye, la otra persona no es un objeto. Literalmente, la otra persona es una persona total, integral, ¿sí? Y esto de la inteligencia, pues implica involucrarnos, hay que cultivarse, hay que educarnos, hay que cuidarnos, ¿sí? Y ahí, pues no basta con distinguir un bien, sino discernir. Yo diría ahí, pues hoy por hoy ya no hay claridad si la pornografía es buena o mala.
¿sí? Si nos educa o no nos educa, ¿sí? Si la trata de personas, el uso de anticonceptivos que es polémico, ¿sí? Pero a la luz de la sexualidad, de la inteligencia, podemos distinguir perfectamente si conviene o no, ¿sí? Y por último, la última dimensión es la espiritual. Salir de nosotros mismos implica nuestra alma es espiritual. Es decir, tenemos la capacidad de salir. Es decir, ahí le llamo capacidad de amar. Cuando damos un servicio y educamos en el servicio, literalmente estamos educando en la sexualidad humana, en la integración del cuerpo, los afectos, la inteligencia y esta capacidad espiritual. Eso es el reto de educar en tiempos posmodernos. Integrar de manera total estas dimensiones para que la persona, que es una sola, se integre en su identidad sexual. Puse allí, el reto es reconocer nuestro cuerpo como hombre, como mujer, ¿sí? Como un don también, ¿sí? Para que ese cuerpo que siente, pues sienta, piense, actúe como hombre, como mujer. Esa es la identidad sexual. Hoy por hoy el paradigma posmoderno ideológico nos dice, no, tú tienes un cuerpo y puede ser que hoy, aunque tú tengas un cuerpo de hombre, tú puedes identificarte con cualquier género, ¿sí? Hoy te puedes sentir un pavo, te puedes sentir un pato, te puedes sentir un niño de 4 años, y esa distorsión es la que de alguna manera no deja integrar a las personas su identidad, ¿sí? Esas disforias, esos conflictos que le llaman conflicto de género, es porque sí, efectivamente, no hay una integración entre lo que se piensa, lo que se siente, lo que se es. Hay no una coincidencia. Algo está fallando ahí, ¿sí? Concreto, necesitamos educar el cuerpo, cultivarlo y cuidarlo. Esa es cultura. Necesitamos educar los afectos, cuidarlos y cultivarlos. La inteligencia ni se diga. Cuidarla, cultivarla y educarla, ¿sí? Literalmente somos el cuerpo. Literalmente somos pasiones, somos sentimientos, somos emociones, eso también somos. Y literalmente somos inteligencia, eso también es sexualidad humana, ¿sí? Somos una totalidad, ¿sí? Concreto, pues el reto es que en los diálogos que establezcamos, acompañemos en el sentido amplio, no descalifiquemos, sino acompañemos aquellas personas que tengan alguna dificultad en la integración de su identidad, pues ayudarlas desde esta perspectiva integral, de no partir a la persona como en unión de cosas, no, somos una unidad riquísima. Entonces, hasta aquí dejo yo mi intervención para pasar con el doctor Mahatma y empezamos a conversar. Adelante. No sé, Roberto, si tienen alguna pregunta a ti, pues vayan haciendo, o vayan escribiendo y se va viendo. Lo más importante es esta reflexión que podamos hacer juntos con respecto a estas temáticas. Si bien es un tema muy amplio, la idea es cómo hablamos de sexualidad humana en estos tiempos posmodernos, pues, con estos jóvenes que tienen, o sea, todas estas distintas formas de percibir su ser sexuado. ¿De dónde partimos? Esa sería la pregunta. ¿Sí? ¿Cómo establecemos este diálogo en esta realidad actual? Va por ahí la cosa. Entonces, si van teniendo preguntas, etcétera, pues basta que las vayan escribiendo o que levanten la mano y vamos dando cierto, o sea, darle la oportunidad de que lo dialoguen. ¿Les parece? Totalmente. A ver, ahí pongan en el chat si les agradó o no les agradó. En lo que se van animando, yo les comparto este abordaje desde el punto de vista de mi especialidad. Pues. Coincido gran parte con estos retos que dice Roberto, y efectivamente, detrás de estos retos es necesario encontrar nuevas formas de relacionarnos con esta posmodernidad. Pues. ¿Para qué? Para tratar de dar fundamento a estos conceptos tan complejos como decíamos que es la sexualidad humana.
Una de las cosas que debemos de tomar en cuenta y que es relativamente nuevo en relación a las neurociencias, a entender a la persona, es cómo se da el pensamiento en el cerebro humano. Es decir, ¿dónde se puede alojar el pensamiento del yo? Esa sería. Cuando hablamos del concepto del yo, hablamos de nuestro sistema de creencias, los fundamentos de nuestra identidad. Hace un tiempo no entendíamos muy bien cómo era y efectivamente, Roberto dice, es complejo. Efectivamente, es un sistema complejo, que ahora lo conocemos así como se las pongo aquí, esta red neuronal por defecto, para el que quiera profundizar más en el tema. Pareciera que, o al menos eso es lo que creemos nosotros, que en la actualidad esta interacción de esta red neuronal, que así le llamaron red neuronal por defecto, es la que va sosteniendo el concepto del yo de la persona. Piensen que cuando nosotros empezamos a profundizar en esta red, dijimos, ah, caray, por fin estamos metiéndonos como tal a la teoría de la mente, es decir, cómo va adquiriendo este concepto de sí mismo la persona y de su entorno. Les hago alusión a esto porque efectivamente la sexualidad humana, en pocas palabras, sería la forma en que nosotros expresamos quiénes somos a los demás. Es decir, nosotros nos expresamos hacia los demás a través de nuestra sexualidad. Por lo tanto, o sea, tiene la complejidad de toda la integralidad de la persona. Cuando nosotros efectivamente hablamos de sexualidad, hablamos de toda la persona, de la forma en que se permite descubrir por el otro. Se los doy dando como conceptos. Las preguntas que nosotros nos hacemos desde las neurociencias con respecto a la sexualidad es que cómo llega ese cerebro de la persona a conceptualizarse a sí mismo y a los demás como seres sexuados. Y nos metemos que en esta red pareciera que se va alojando todos estos conceptos, esta mentalización interna, esta capacidad que tengo de hacer este ejercicio de pensamiento, de entendimiento de que yo soy alguien, esta autobiografía que es donde se aloja todo este acúmulo de experiencias y decisiones que vamos tomando a lo largo de nuestra vida. Es donde vemos que se aloja estos juicios morales, pues, que no entendíamos bien cómo llegaba una persona a discernir entre lo que es bueno y lo que es malo en función de las relaciones, en función de su entorno social. Bueno, pareciera que esta red nos está explicando muchas cosas. Con esto, con la toma de decisiones, con los valores, hasta con la resignificación de eventos. Les hago alusión a esto porque, bueno, los que se dedican a la educación y a la psicología, pareciera que un cambio conductual o cognitivo-conductual base se fundamenta en la modificación de alguna parte estructural de esta red neuronal. Ahora, la pregunta que nos hacemos es, ¿qué influye en esta red? ¿Qué es lo que va generando esta consolidación o este descubrimiento de nuestra identidad que se va dando? Ah, bueno, pues hay distintos factores que ya veíamos, ¿no? Hay factores biológicos, la genética, la epigenética, hay un ambiente el cual también nos empieza a condicionar, nos va modificando ciertos conceptos, la edad de la persona, que es importante, las experiencias, las decisiones y en qué se fundamentan nuestras creencias. Otra cosa que nos preguntábamos desde las neurociencias es si el concepto de sexualidad es estático o se va modificando, lo vamos entendiendo a lo largo de la madurez cerebral. Y por eso les pongo esta imagen que ven aquí. Es cómo va madurando el cerebro, en este caso de los 5 a los 22, 23 en la mujer, 23 y 24 en el hombre, que madura el 96% más o menos del cerebro. Casi todo termina de madurar. Nosotros hemos visto que este concepto del yo, de la identidad, ¿sí? se va consolidando a lo largo que va pasando todo este proceso. Y este proceso, al ser un proceso neurobiológico, está influenciado por el ambiente en el cual se desenvuelve la persona, está influenciado por el lenguaje, está influenciado por el entorno sociocultural, pues, por las creencias que envuelven su entorno. Pues. Y eso va haciendo que empiece a descubrir, a entender ese concepto de su sexualidad. ¿Por qué les digo esto? Porque efectivamente, ¿no? Hay aspectos biológicos que influyen, hay aspectos psicológicos que sobre todo tienen que ver con el psicodesarrollo, con el desarrollo sobre todo en el ambiente primario, con estas figuras de apego que se viven en familia, y con el ambiente sociocultural. Lo que hemos visto es que para profundizar ahora en este ambiente postmoderno, debemos darle una base, ¿sí? Una base, en este caso,
basándolo en el aspecto humano, científico, para que vayan entendiendo conceptos más complejos de la persona, hasta llegar a un punto antropológico, como decían, filosófico, etc. Y vamos para allá. Y por eso les quería poner solamente un ejemplo, tratando de responder esto, ¿no? ¿Cómo se fue formando el ser sexuado en la persona? Vamos a hablar ahora en términos evolutivos. O sea, ¿cómo llegamos a tener un cerebro que tiene la capacidad de reconocer que es alguien? Y para eso les pongo esta pequeña línea del tiempo. ¿Sí? Estábamos en la época precámbrica, nacen las primeras células y estas células se reproducen de manera mitósica, o sea, es decir, podían generar células idénticas a sus progenitoras. Poco a poco la evolución se fue dando cuenta que eso no era funcional para la supervivencia. ¿Por qué? Porque si pasaba algo en el ambiente que dañaba una de las células, se moría toda la colonia y desaparecía toda esa especie. Por lo tanto, la misma evolución buscó alguna forma de garantizar que aunque yo, progenitor, el ambiente me sea hostil y termine con mi vida, pueda garantizar que mi descendencia se mantenga con vida. Y eso es lo que nosotros creemos evolutivamente que hizo que se formara esta génesis del sexo biológico. Estos dos sexos que, como decía Roberto, se fundamentan en este par 23. Cromosomas XX para la mujer, cromosomas XY para el hombre. ¿Qué es lo que trató de hacer en estos términos evolutivos? Vamos a garantizar que si yo doy la mitad de mi código genético, garantizando que es la mejor mitad de mi código genético, y lo comparto con otra, o sea, con otra mitad de código genético, garantizando esa mitad de código genético, si se combinan, nuestros hijos, nuestra progenie, va a tener mayores probabilidades de sobrevivir que nosotros. Y es donde nace este sexo biológico. Pero yo les pregunto, ¿qué hubiera pasado si estos seres primitivos, seres vivos primitivos, no hubieran querido reproducirse? Si, por ejemplo, hubiese sido más placentero comer que reproducirse, o dormir que reproducirse. Simplemente las especies, o sea, no hubiera existido la vida. Por lo tanto, esta misma evolución buscó una forma de garantizar el deseo de reproducción. Eso es lo que nosotros le llamamos erotismo. Y es una parte específica en el cerebro. ¿Sí? Pero no solamente bastaba por eso. La misma evolución hizo que el cerebro o el ser vivo sintiera la necesidad de trascendencia, la necesidad de transmitir a sí mismo. Y por eso genera otra parte del cerebro que es la parte de reproducción. En los Homo sapiens, la reproducción no solamente se fundamenta en la progenie, en tener hijos semejantes a sus progenitores, sino que yo trascendo a través de ellos, pues, porque parte de mí se queda en ellos. Y esa es otra área del cerebro. Después, las crías nacían con capacidad de supervivencia por su cuenta y poco a poco, conforme se fue complejizando los seres vivos, hasta llegar a los mamíferos, hasta llegar, si quieren, hasta el Homo, hasta el hombre, se daban cuenta que estos seres vivos ya eran tan complejos que no tenían la capacidad de sobrevivir por ellos mismos, que necesitaban mantener a sus papás con ellos. Y entonces el cerebro se tuvo que inventar otra forma de garantizar que la mamá y el papá no los dejaran por su cuenta a estos pequeñines, sino al contrario, que se mantuvieran con ellos. Y esa es el área de vinculación afectiva, que en la mujer está mediada sobre todo por una hormona que se llama oxitocina y que genera estos vínculos tan fuertes entre la mamá y el hijo que prácticamente casi nada lo rompe. Pero no bastó con eso. Necesitó también generar vínculos entre el hombre y la mujer, entre el macho y la hembra. ¿Para qué? Para que cada vez que saliera a cazar, el macho no se fuera por otro lado y regresara a la misma cueva. Entonces, la misma evolución buscó alguna forma de vincular afectivamente a estos dos seres, al cromosoma XX, al cromosoma XY, pues, al hombre y a la mujer. Es decir, lo que intentaba hacer era garantizar la supervivencia. Después vino un evento muy particular. Empezó a desarrollar una especie de homo, una especie de hombre, su parte de aquí enfrente, el área prefrontal, la parte racional. Y gracias a que pudo desarrollar esa parte, pudo tener dos cualidades. Una, le dio la capacidad de imaginar. Y la segunda, le dio la capacidad de responderse la pregunta de quién soy. Y cuando el ser humano se empezó a preguntar, se empezó a responder la pregunta de quién soy con respecto a mi sexualidad, entonces podemos hablar de este concepto de género, hablando como una teoría de género, no como una ideología.
que yo me meto en las teorías de género, trato de entender. O sea, se dan cuenta que nuestro cerebro, o sea, fue diseñado a lo largo de todo este proceso evolutivo para entender quién es con respecto a su sexualidad. Y les pongo todos estos issues, el deseo erótico, el reproductivo, vinculación afectiva y género, porque son áreas distintas del cerebro que actúan de manera armonizada para generar ahora sí el concepto de la identidad sexual de la persona. Y nosotros creemos que está mediado por esta red neuronal por defecto. Yo quería darles solamente como que esta introducción para que inicie el diálogo. Después, hemos visto desde los estudios, desde el comportamiento humano, que esta identidad sexual está influenciada por distintos factores y cada uno son investigaciones que se han dado por su cuenta. Hay factores biológicos como el estrés materno que vemos que tiene cierta influencia, las hormonas tienen cierta influencia, algunas alteraciones cromosómicas, psicológicas hemos encontrado muchos que influyen en la consolidación de la identidad de la persona. Desde el aspecto sociocultural también hay muchos que influyen, hasta llegar al último, que los medios de comunicación, pues, que es lo que más le hacen énfasis en este ambiente postmoderno. Pero no, la identidad es multifactorial, pues. Se va desarrollando a lo largo de la vida a través de distintos factores que va influyendo en el concepto que va a tener la persona de sí misma con respecto a su identidad. Y después, para los que quieran profundizar más, bueno, hay etapas particulares en las cuales el cerebro de la persona hace mayor énfasis en responderse la pregunta ¿quién soy? Con respecto a mi sexualidad. Y está mediado, verán, por neurohormonas, pues, que uno particularmente importante es entre los 2,5 y los 6 años, que se activan estos receptores de hormonas sexuales en el cerebro, y después que se vuelven a reactivar entre los 12 y 16, que coincide con 2 etapas particulares que se ve en el psicodesarrollo. Bien, por ahí quería dejar un poquito abierto esto para el diálogo, pues, y a ver qué surge. Muchas gracias, doctor. La verdad es que nos dejó con la boca abierta. Digo, no sé los demás cómo están, pero yo por eso quité la cámara porque me iba a ver raro. Ya van algunas preguntas en el chat. Por ejemplo, y voy a buscar la primera porque la primera va al maestro Roberto. Dice, Roberto García, algo de bibliografía relativa a lo que nos has conversado, por favor. Y para no quitar tiempo, se puede escribir en el chat. Y otra pregunta de Lourdes Gómez. Tengo la concepción de que la sexualidad es la aceptación de ser, en mi caso, mujer, y la aceptación de ello, con esa visión de ser psicosocial, y esto es diferente de la genialidad, ¿es correcto? Sí, Ya, sí, capta, sí. Supongo bueno, que se refiere a genitalidad, ¿no? exacto. En vez de género. Sí, exactamente. Bueno, si está Lourdes, puede ampliar su pregunta. ¿Sí, Lourdes? Genitalidad, dijo. Sí, es Correcto. genitalidad, preciso. Gracias, Lourdes. Bueno, para no ponerlo en el chat, de la bibliografía que recomiendo, hay un libro que se llama La estructura de la persona humana, de Edith Stein. Es de cajón para entender esta concepción de lo que implica integrar las dimensiones de la persona y a partir de allí empezar a definir lo que es la identidad, a integrar la identidad sexual. Está otro libro maravilloso de, pues, Carol Wojtyła, es Amor y Responsabilidad, también de cajón. Habla de esta concepción de que nosotros no tenemos cuerpo, somos el cuerpo, ¿sí? Y lo retoma ya en el desarrollo de sus catequesis de teología del cuerpo, ahí lo plantea, pero lo empieza a plasmar en este libro que fue en verdad revolucionario en su momento, porque imagínate o imagínense a un sacerdote, a un cura, literalmente hablando de manera filosófica del tema de la sexualidad, fue así romper con paradigmas. Este libro es de cajón y también hay otro que se llama La profundidad de los sexos, muy recomendable, Fabrice Haddad se llama, recomendable también, plantea esta visión antropológico-filosófica de la sexualidad y de la identidad sexual de la persona, ¿sí? Lo repito, es la profundidad de los sexos, ¿sí? Se llama Fabrice Haddad, ¿sí?
Ok. Y Pero bueno, sí sería interesante tenerlos escritos, ¿eh? ahorita los escribo. Para buscarlos. Con Gracias. mucho gusto los escribo. Y bueno, no sé, doctor, si alguna bibliografía de lo que has conversado, adelante, en lo que leo la otra pregunta. La, Sí, la sí, otra dale, dale. pregunta es sobre el tema de lo biopsicosocial y la genitalidad, ¿no? Pero también pregunta Eva Sánchez sobre por qué a algunas personas les atrae su mismo sexo, ¿eh? Digo, para que liguen a ambos comentarios. Si quieres yo comento, Roberto, tú. Venga, pues mira, mi cuestión aquí es, a ver, en la concepción de la sexualidad, sí, efectivamente, cuando hay una integración de la identidad sexual, pues es esa aceptación de lo que somos de manera integral, total, ¿sí? Yo decía, el reto es ayudar desde el cuerpo, los afectos, la inteligencia y esta expresión espiritual del ser persona humana, nos tiene que llevar a integrar de tal manera toda nuestra identidad, que yo me asuma como un hombre o como una mujer, no solamente por mi corporeidad, salirnos de la cajita de que hablar de sexualidad es hablar de una parte del cuerpo. Eso pues nos ha perjudicado mucho. Ahí entra la genitalidad, o sea, es diferente, sí, genitalidad, sí es efectivamente, hay una parte genital en el cuerpo, fenotípica, es decir, externa, que se ve y dices, este cuerpo es de hombre, este cuerpo es de mujer, ¿sí? Y eso es ayudar en esta integración a través de educar el cuerpo, asumir el cuerpo como es, llamarlo como es, movilizar sus sistemas que tiene integrado el cuerpo para que también vaya armonizado con los afectos y con la inteligencia, ¿sí? No es, el tema de la inteligencia es clarificar, educar la inteligencia para, decía, iluminar aquello que nos conviene. La verdad está sobre el bien en el sentido desde que, pues, si hay cosas que no nos ayudan a integrar nuestra identidad, pues esas empezarlas a trabajar, ¿sí? Hablo de manera concreta de consumo de pornografía, por ejemplo, ¿sí? Eso distorsiona la identidad, es decir, la persona que está consumiendo pornografía, ¿sí? Eso nos ayuda, eso perjudica en la integración, hay un conflicto en la integración de la identidad sexual. ¿Por qué? Porque la persona que está consumiendo, pues tiene enfrente a un cuerpo efectivamente de una mujer o de un hombre, pero pues cuando abrimos la inteligencia, empezamos a cuestionar si esa persona que está ahí, que se mueve, que actúa, puede estar drogada, puede estar tratada, puede estar secuestrada, es hija de alguien, es mamá de alguien, es hermano de alguien, hermana de alguien. Entonces, en ese sentido, el etos toma importancia. Es decir, esta parte de la sexualidad donde la inteligencia ilumina, pues es fundamental para no caer en reduccionismos y no educar solamente en los genitales, educar en sexualidad y asumir esto que es, como dice ahí, nuestra sexualidad como hombre, como mujer, pues es considerar todas las dimensiones. Y pues si quieres ahorita, me gustaría escucharte, Mahatma, ¿cómo ves esta parte? Para pasar a la pregunta que hizo Eva, que es sumamente importante, debatible también, y pues hay que clarificarla ahorita con la discusión, los argumentos, sí tiene una respuesta, ¿sí? Venga, Mahatma. Gracias, Roberto. No le agrego mucho, ¿no? Yo les decía, la sexualidad es la forma en que nosotros expresamos quiénes somos en el ámbito social, pues relacional, que es donde el Homo sapiens, o sea, evolucionó, pues. Nosotros, los Homo sapiens evolucionamos porque nos relacionamos, somos seres relacionales y nosotros expresamos quiénes somos a través de nuestro ser sexuado. Por eso cuando dice Roberto que la sexualidad va más allá de la genitalidad, es así, es la integralidad de la persona y mientras más reconozcamos nuestro ser sexuado, más reconocemos quiénes somos, como dice, sin este dualismo de mente-cuerpo, de alma-cuerpo, no, sino entender que es una sola unidad. Pues. Nosotros nos expresamos a través de nuestra sexualidad y no agregaría más que eso. Pues.
Entonces se puede entender que va más allá de la genitalidad, va más allá del impulso erótico, va más allá de esto. La siguiente pregunta, como comentaba Roberto, la de Eva, la de la atracción por personas del mismo sexo y el tema de la transexualidad, ¿no? O sea, muy de nuestros días, ¿no? De la persona que se siente un hombre atrapado en un cuerpo de mujer o viceversa, ¿no? ¿Qué decir en ese sentido? Ya, y mira, es una cuestión amplia, sí, compleja, pero sí puede tener, sí, aproximaciones. Mira, el tema de la atracción al mismo sexo, sí hay un ángulo, pues, de toda una narrativa ideológica que, pues, efectivamente ha rendido sus frutos a nivel social. O sea, sí hay eh, personas que por alguna situación, puede ser de atracción o de moda, no sé si hay ese ángulo, platicando con muchos jóvenes, pues sí, hoy por hoy aparentemente el ser gay, ¿no? El ser trans, cisgénero, queer, pues aparentemente es un tema de, bueno, yo quisiera hacer porque se escucha padre, ¿no? Y ese es un nivel, pues sí, cultural, donde va influyendo la narrativa ideológica, sobre todo de la ideología de género, que nos va diciendo, oye, pues no hay problema, tú puedes hacer de tu cuerpo lo que quieras, si tú puedes optar por una experiencia de género. Ojo con esta palabra porque inicialmente en la construcción de este concepto del género se hablaba de orientación de género, ¿sí? Y después decían los filósofos del género, decir, oye, pues esto huele como a telos, está algo predeterminado a un fin, ¿sí? Pues no, no somos orientados, nosotros tenemos preferencias de género, ¿sí? Entonces, esa es otra categoría que se va implantando con filósofos como y psicólogos que plantean filosofía de género, Lacan, Derrida, pues está Simone de Beauvoir, Michel Foucault, que hablan de esta deconstrucción, ¿sí? Y pues va impactando a nivel de pensamiento. Entonces, sí hay ideas en el ambiente social, cultural, pues que se están estructurando en esta ideología y ya empieza a rendir frutos. Es decir, hay un nivel donde hay personas que dicen, bueno, pues no hay problema que yo me sienta atraído por el mismo sexo, ¿sí? Es parte de lo que se está diciendo a nivel social y en el ambiente, aunque no necesariamente practiquen la homosexualidad. Tener atracción, no hay, en ese nivel, yo no le veo todavía un problema antropológico. Sí hay que ayudarle a esa persona a que en la integración de su identidad sexual, pues se ilumine la inteligencia, se aclaren los afectos, se clarifique el cuerpo, es decir, la corporeidad y decir, a ver, pues me pueden atraer personas del mismo sexo, pero allí entra la educación de la voluntad, de la inteligencia, de los afectos para no ceder a eso. Tener atracción no necesariamente significa homosexual o queer o cisgénero, transgénero, no, es un nivel. Y eso se está comprobado que en la etapa, y lo podrá también dialogar Mahatma, en la etapa de la adolescencia, ¿sí? Sí se da una atracción, muchos jóvenes experimentan ese gusto por su amigo o por su amiga y les atrae el mismo sexo. No necesariamente esa atracción significa homosexual, ¿sí? Sí hay personas que les atraen, sí, pero llegar a consecuencias como practicar homosexualidad, todavía hay un espacio. Eso se va en la consolidación de la identidad sexual en los adolescentes, se supera, ¿sí? En la adolescencia sí hay una etapa muy de atracción del mismo sexo, pero se va clarificando en la medida en que es acompañado, se siente amado, se siente integrado y no entra en conflicto con referencias. Por ejemplo, si yo soy un hombre, tengo 13 años, ¿sí? Y de repente me dicen, pues, que ese señor que es mi papá, pues, es borracho, es mujeriego, es parrandero,
es flojo, ¿no? Y me dicen que yo tengo que ser como él, entra un conflicto de identidad sexual, ¿sí? No necesariamente porque él es hombre, yo me identifico con el hombre en mi masculinidad, también puede ser un elemento para entrar en conflicto, porque me dicen que yo tengo que ser igual a él y muchos chicos dicen, no, yo no soy igual a él, yo quiero tomar distancia de ese modelo de masculinidad y entra en un conflicto de identidad sexual también, ¿sí? Que se puede traducir en atracción con otro modelo de ser hombre, sí, también, pero en verdad, tiene muchos ángulos. Y el otro, yo abro otro, pues que allí entran como en la taxonomía de las generaciones, ¿sí? Pues no es lo mismo hablar con un chico considerado generación Z o Y, ¿sí? Que traen esta narrativa, esta atracción, ¿sí? O hablar con un baby boomers o un generación X, donde tenemos perfectamente pues principios muy, muy fijos que nos pueden ayudar pues a tomar distancia de este tipo de actitudes. La verdad es que allí hay un área de oportunidad donde pues la brecha entre una persona de 40, 50, 60 años, ¿sí? Cómo expresa su identidad sexual a un chico de, pues vamos, los llamados nativos digitales o los millennials, que hoy por hoy están sumamente influenciados por esta narrativa ideológica del género, ¿eh? Entonces, sí, hay otra explicación allí. Estos chicos, esta atracción puede ser fruto de la moda, fruto, en verdad, de esta narrativa, que no es lo mismo cuando una persona de 40, 50, 60 años tiene cierta atracción al mismo sexo, ¿sí? En ese sentido, pues cambia la forma en cómo se conceptualiza una actitud de atracción al mismo sexo. La dejo ahí para abrir el diálogo. Es un tema muy, muy interesante el que abrió Eva Sánchez. Doctor. Súper. Si quieres, Eva, y a todo el auditorio les explico un poquito desde la perspectiva comportamental, pues. Déjenles digo cómo nosotros nos adentramos al tema de este comportamiento y en este caso de la atracción al mismo sexo. Empezamos primero con la observación y la estadística. Les pongo algunos ejemplos. El 74% de los hombres que se dicen con atracción al mismo sexo tiene un receptor eficaz de testosterona. No eficiente. Eficiente es que es mejor, por así decirlo. Eficaz es que es suficiente. Entonces, el 74% de las personas, hombres con atracción al mismo sexo, tiene un receptor de testosterona de este tipo, eficaz, no eficiente. Por lo tanto, nosotros nos preguntamos, ¿será que los receptores de testosterona en el cerebro pueden influir en la atracción sexual de la persona? Y después lo tratamos de profundizar. El 64% de las mujeres con hipotiroidismo no tratado se dice con atracción al mismo sexo. Entonces las hormonas tendrán una influencia en cómo se va desarrollando esta atracción erótica la persona. Y entonces empezamos a profundizar eso. Les digo porque la conducta humana no la podemos ver de manera determinista, pues. No, nada, ningún comportamiento puede ser determinista, no puede ser blanco y negro, como decía Roberto, no puede ser así. Debemos de entender todos los factores. Pero si yo les digo que el 74% significa que hay un 26% de chicos con un receptor eficaz y que no son homosexuales, por lo tanto no lo podemos ver de manera determinista, ni todas las mujeres con un hipotiroidismo no tratado. Pues. Entonces no es el único factor que influye. Déjenme les pongo otro ejemplo de unos de los estudios que se han hecho más recientes que todavía no se trasladan al ser humano, ¿no? O bueno, al menos todavía no lo he leído en los últimos años. Hemos visto en mamíferos, o sea, en los estudios de laboratorio, que cuando le quitas una enzima que se llama aromatasa al mamífero, el mamífero macho, la aromatasa lo que hace es transformar la testosterona en estradiol. Cuando le quitas esa enzima, es decir, no puede generar estradiol, esta ratita macho empieza a sentir atracción, o sea, erótica, es decir, excitación, por otra ratita macho. Cuando tienen esta enzima, sienten atracción por la ratita hembra. Los seres humanos somos mucho más complejos que las ratitas, pero eso nos hace cuestionar, ¿y será
que puede haber un factor neurobiológico con la enzima aromatasa que influya en la orientación erótica de la persona. ¿Sí me explico? Así es como vamos viendo. El 64% de los chicos con atracción al mismo sexo se dice haber tenido algún tipo de situación sexual traumática antes de los 9 años. El 88% de las mujeres que se dicen con atracción al mismo sexo se dice haber tenido también una situación traumática sexual antes de los 9 años. Es decir, lo que nosotros nos preguntamos, ¿puede ser esto que está influyendo en la orientación sexual de la persona? Y si influye, ¿cómo? ¿Qué está pasando? ¿Sí me explico? O sea, nos tenemos que meter factores biológicos, psicológicos y sociales. ¿Qué tanto influye el aspecto sociocultural, los medios de comunicación, etcétera? ¿Realmente influyen? Déjenles pongo un ejemplo concreto. Por ejemplo, dicen, ¿qué pasa en las comunidades de Sao Paulo y de San Francisco donde son relaciones homoparentales? Ya son hombre, hombre, mujer, mujer por más de 25 años y que ya tienen hijos mayores de esa edad. Entonces, ¿sus hijos son homosexuales o no? Y nos damos cuenta que no necesariamente por haber tenido dos hombres, papá, mamá, mamá, tienen entonces, ¿qué influye en la orientación sexual de la persona? No solamente es la relación de mamá y papá, pues, por ejemplo, pueden influir otras cosas. Y en eso estamos, ¿eh? Estamos investigando qué es lo que está pasando, pues, cuáles son las diferencias. Le pongo otro ejemplo concreto. Hay una cosa que la persona no puede controlar, que es el reflejo pupilar, el reflejo de excitación pupilar. Y este estudio está bien interesante. Imagínense que está aquí sentado donde yo estoy, que genere este deseo erótico. En mi caso, se dilata la pupila, pues. Quitan esa imagen y ponen la imagen de un hombre súper atractivo, así todo eso. Y veo y no se dilata la pupila. Me quitan a mí y ponen una mujer heterosexual. Le ponen la mujer súper atractiva y no se dilata la pupila. Le ponen la imagen del hombre súper atractivo y se dilata la pupila. Una mujer heterosexual, le gustan los hombres. Ponen a un hombre homosexual. El hombre homosexual le ponen la mujer de la mujer súper atractiva y no se dilata la pupila. Le ponen la imagen del hombre súper atractivo y se dilata la pupila. Quitan al hombre homosexual y le ponen la mujer homosexual. En la mujer homosexual le ponen la imagen de la mujer súper atractiva y se dilata la pupila, se excita. Pero le ponen la imagen del hombre súper atractivo y se dilata la pupila. En los estudios veíamos que no encontrábamos, por así decirlo, la homosexualidad femenina pura. Había una excitación siempre por ambos. Y eso creemos que tiene que ver con un ámbito evolutivo. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con los hombres que se dicen bisexuales? Que se dicen que tienen atracción por ambos sexos. Pues se hizo este estudio con ellos y veíamos que su dilatación tenía predisposición por alguno de los sexos, no por los dos. O se le dilataba para el hombre o se le dilataba para la mujer. ¿Sí me explico? Esos son acercamientos que estamos teniendo acerca del tema. No, o sea, no hay nadie que pueda decir a ciencia cierta, responderse la pregunta si nace o se hace. Ese es el punto. Estamos en proceso de entender, porque el comportamiento siempre es más complejo de lo que parece. Y hablando de sexualidad, que veíamos que es la integralidad de la persona, todavía más complejo. Esa es la respuesta que yo les daría. Ok, muchas gracias, doctor, y muy ilustrativo. Comentaba el maestro Eduardo de poder hacer una pregunta verbal, ¿verdad, maestro? Yo sí. Sí. Bueno, más que una pregunta, es un comentario. Es asombroso, ¿no? El planteamiento de conjunto que se hace. Por una parte, este concepto reduccionista de lo que es el ser humano, cuando solo se confina a la parte material, ¿no? Porque lo que se observa de lo que se está diciendo es una enorme complejidad del ser humano, ¿no? Y pareciera ser que, digamos, el origen del problema es confinar solamente a la persona al orden material. Por tanto, el orden inmaterial, el orden espiritual no existe, se borra. Y a partir de ahí
pues empiezan un conjunto de interrogantes cada vez más complejas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Qué es la persona? ¿Qué es la persona? ¿Cuál es el sentido de la vida de la persona? ¿No? No cabe duda que nuestra cultura se empobrece enormemente si quitamos la dimensión inmaterial de la realidad humana. Porque si hablamos de evolución de la persona, como nos los mostró muy interesantemente Mahatma, cómo ha evolucionado el cerebro humano, pero habría que preguntarnos antes, ¿no? Pues ¿de dónde surgió lo primero? Porque a menos que haya aparecido de una manera aleatoria, ¿no? Entonces empieza uno a complejizarse. Y yo diría, para terminar mi intervención, ¿no? Y lo diría con San Agustín, cuando dice, a la persona solo se le entiende desde Dios. Es muy difícil tratar de comprender a la persona como tal si le quitas el ámbito espiritual o le quitas el ámbito de su origen y su sentido de vida y su propósito, ¿no? Y ese es lo que yo diría la obra maravillosa que hizo en Teología del Cuerpo Juan Pablo II, ¿no? No cabe duda que el avance de la ciencia, y me ha dejado maravillado esto que nos ha comentado Mahatma, ¿no? Cómo se está adentrando a los mecanismos. Es como nosotros, los familiólogos, que nos adentramos a un mecanismo complejísimo, que es el mecanismo del amor humano, que es lo que sostiene a la persona y lo que sostiene a las relaciones humanas, ¿no? Somos seres muy, muy, muy complejos, ¿no? Porque provenimos, ¿no? De un ser muy, 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 muy complejo. Gracias, maestro. Gracias. Sí, muy valiosa su intervención. Y, doctores, 3 preguntas que hace Alejandra. Consejo para explicar el tema de la sexualidad a los niños. La otra es, ¿a qué edad es oportuno empezar a hablar de este tema? Yo recuerdo esta pregunta en mi maestría también de familia, que decían, cuando preguntas, ya vas tarde. Pero bueno. Y el último es, ¿existe alguna institución pública que brinde atención a los adolescentes para la orientación en el tema de su orientación sexual? Bueno, yo en la parte del tema de las edades, de cómo acompañar a los niños, en qué etapa es la mejor, en todas las etapas, pero con algunos criterios. Es decir, se puede hablar desde niños de sexualidad, claro, sí, pero yo propondría algunos criterios. Una, que sea veraz, es decir, no inventarle que, ¿de dónde llegaste? Pues es que la cigüeña te trajo y mira, y me visitó un señor. Esos cuentos, la verdad es que no son veraces. Es, primer criterio, que sea veraz, lo que le vas a decir, que sea gradual también, y que sea personalizado, ¿sí? Porque cada persona está en diferentes, pues capta diferente, está configurada de manera diferente, su corporalidad, su aparato psicológico, espiritual. Entonces necesita que el abordaje sea personalizado. Y pues yo diría con otros 3 criterios más, que se le transmita de manera natural, o sea, como natural es el cuerpo, porque a veces vamos a hablar de sexualidad, cierren cortinas, cierren cuartos, porque ahorita hasta el niño se queda así como, ¿y qué me va a pasar? Van a hablar conmigo de sexualidad, eso es muy malo, no es natural. Es natural, es algo bueno, porque la naturaleza es buena, la sexualidad es una perfección ontológica que nos constituye.
y bella, natural, buena y bella. ¿Esto qué quiere decir gradual? Pues que de acuerdo a su etapa, a su edad, ¿sí? Hay anécdotas muy cómicas donde llega el papá y le pregunta al niño, oye papá, ¿qué es sexo? ¿No? Y pues el papá ya está pensando en que cómo comentarle que depositó la semillita en la mamá y todo ese rollo, ¿no? Es cuando en realidad la pregunta es ¿por qué? ¿Qué te inquieta? Ahora sí que hay que ver por qué preguntan lo que preguntan, ¿sí? Y la verdad es que la respuesta es muy, tal vez la conocemos, pero es que me piden aquí en esta tarea que ponga sexo, es masculino, femenino, ¿no? Entonces, ya el papá estaba pensando en la cátedra de sexualidad, cómo explicarle, y la verdad es que a veces es manifestarlo de manera natural, buena, bella, veraz, ¿sí? Veraz, es decir, ayudarles a ubicar las partes de su cuerpo, eso es educar en la sexualidad, nombrarle cómo se llama el cuerpo, ¿sí? No inventarnos términos que en verdad distorsionan la riqueza humana, veraz y personal, ¿sí? Todos tenemos una manera de ser, una manera de captar, de aprender. Entonces, no es lo mismo explicarle a una niña que va a empezar su proceso menstrual que a un niño. O sea, el niño no necesita tal vez profundizar tanto ni entender ahorita tanto el fenómeno de la menstruación, pero la niña sí, en ese momento sí. Entonces, la idea es acompañar de manera personal, porque somos personas individuales, únicas. Entonces, yo pondría esos criterios en juego. Y si hay bibliografía, había ahí una pregunta. Yo recomiendo este libro del padre Ricardo Sada Fernández. Dice cómo proporcionar educación sexual a niños, adolescentes y jóvenes. Es genial. Es de la editorial Minos. Y la verdad es que es un libro excepcional. Se llama Cómo proporcionar educación sexual a niños, adolescentes y jóvenes, de Ricardo Sada Fernández, ¿sí? Editorial Minos. Entonces, respondiendo ahí a la pregunta que esta persona hacía de bibliografía para niños, sí hay, ¿sí? Y muy adecuada. Gracias, Roberto. Doctor Mahatma. Yo solo parto de a lo mejor de una experiencia que viví. Estuve trabajando para un proyecto que se llama Up2Me, un proyecto internacional de sexualidad y psicoafectividad en el adolescente. Hago alusión a eso por lo complejo que fue. O sea, por la metodología que teníamos que seguir. Adaptar a los distintos ambientes socioculturales donde se iba a impartir. Entonces eso llevó bastante trabajo de distintas disciplinas para integrarlas. Al final concluimos, por ejemplo, esta metodología. Lo primerito es segmentar, en este caso eran los adolescentes, ahora ya se abarca también a la infancia, pero en ese momento habíamos empezado con adolescentes, segmentar por edades, o sea, porque la forma, por ejemplo, en que elaboramos el proyecto para chicos entre 9 y 11 años es diferente para el 12 a 14 y diferente para el 15 a 17. ¿Por qué? Porque yo les enseño una imagen a grandes rasgos del grado de madurez del cerebro. Se necesitan ciertas estructuras cerebrales desarrolladas para tener esta capacidad de pensamiento crítico, pues. Entonces, estas herramientas son diferentes. Yo le brindo distintas herramientas de pensamiento crítico a los chicos de 9 a 11, de 12 a 14, de 15 a 17. Y como nuestra metodología es inductiva, es literal, yo le voy dando conceptos para que él vaya construyendo el conocimiento. Entonces, fuimos haciéndolo así. Entonces, tratar de segmentarlo así, ¿no? Bueno, ¿a quién le va? Con el lenguaje adecuado, con la preparación adecuada. Pero les digo una cosa particular que nos pasó. Por ejemplo, ya habíamos logrado hacer, parecía muy bueno para Europa y para América Latina, sobre todo. Pero en las zonas donde se iba a realizar el proyecto en África, su contexto de sexualidad era totalmente distinto. Y dijimos, ay, a ver, ¿no? O sea, tenemos que modificar porque no podemos hacerlo tan... Tenemos que ver un lenguaje que sea universal. Nosotros apuntábamos a que independientemente de dónde se transmitiera este curso, estos talleres, pudiesen llevarlo adelante las personas que lo iban a impartir ahí, pues. Entonces, lo que me refiero es adaptarlo al ambiente sociocultural en el cual está. Ha sido bonito, ¿eh? Fue un proyecto que nos llevó un buen rato, 2017, 2019, después se empezó el proyecto de los 4 a los 8 años,
Y ahorita estamos ya en el de adulto, ¿no? De los 18 a los 29. O sea, que es ahora, ¿cómo traducimos esto a esta etapa posmoderna? Hablaban un poquito de esta parte de Dios, esta parte religiosa. Pero si estamos viendo una realidad post-atea, es decir, que ya, o sea, el concepto de Dios ya no es importante, ¿cómo les explico a ellos la complejidad de esta sexualidad humana sin tomar ese punto de referencia? Entonces tenemos que buscar otros mecanismos, otros. Y nos hemos dado cuenta que si los formamos en un modelo antropológico claro, pues, o sea, que puede ser de manera integral, eso les va dando cierto sustento. Ellos van deduciendo, o sea, hacia dónde se dirige su ser sexuado, pues, sin tener que decir cosas explícitas. Bueno, antes levantó la mano la maestra Iraí Díaz y le voy a dar la palabra. Sin embargo, pediría que por favor pusieran sus datos de contacto en el chat para las personas que tengan inquietudes, les puedan escribir, les puedan consultar, porque no dudo que quieran alguna entrevista más personal sobre alguna situación que se tenga en familia. Entonces sí, me gustaría que pudieran poner ahí sus datos de contacto y maestra Iraíz puede abrir su micrófono y hacer su pregunta. Gracias, Marco. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, miren, yo quisiera saber así como cosas muy concretas. Es un tema muy interesante que tenemos los maestros en la UTEC y bueno, muchos maestros en cualquier nivel, yo creo, muchas dudas sobre qué hacer. Parece que los planteamientos, las explicaciones están así como para entender, ¿no? Dónde no se integró un aspecto, un elemento. Estos cuatro que menciona Roberto al principio o lo que menciona Mahatma también un poco más adelante de la integración de factores adecuados y correctos y donde no se integró alguno y por eso tenemos un resultado de identidad no correcta, ¿no? De estos cuatro que no, algunos se sale de control, digamos, y no hay una identidad correcta. Mi pregunta es, ¿qué deberíamos hacer? Porque ahora la tendencia es respeta si es así, si es lesbiana, si es gay, si es transexual, si es lo que sea, no te metas, hay que respetarlos, tienen derechos, ta. Y a uno como que le cuesta trabajo, ¿no? Porque pues tenemos otra forma de ser, aprendimos diferente, cuesta trabajo. Pero en tratando de entender estas posiciones, ¿qué debería hacer un maestro? Si fue algo que se salió de control, tendríamos que intentar hacer que regrese al control, que se acomode, que se adapte y que las cuatro fases o elementos o los más, a lo mejor son más de cuatro, pero que se alineen y que todo esté en congruencia con un sexo biológico, social, emocional, espiritual. ¿O qué deberíamos hacer? ¿Respetar así como está o ayudar a que se alineen? Esa es mi pregunta, espero haber sido clara. Gracias. Gracias, maestra. Bueno, como ya estamos sobre tiempo, la pregunta está muy interesante. Entonces, les pediría que si le abordaran el tratar de contestar a la maestra, pero también un mensaje de cierre para podernos no irnos después de las, bueno, no tan tarde, porque si no vamos a ir después de las 9. Mahatma, adelante. No sé, ¿quieres comentar algo Sí. de la maestra Yo Iraíz? te digo algo práctico, Iraíz. O sea, se divide al menos en 2, 3 aspectos esto. Lo primero es que yo, como formador, debo reconocer que la persona va más allá de su orientación sexual. Debo yo tener primero este modelo antropológico de persona, que va más allá de un aspecto de la sexualidad de la persona. Yo me relaciono con la persona en su integralidad, no con un aspecto. Eso es lo primerito. Y lo segundo es mostrarle al otro ese modelo, pues. Es decir, la sexualidad humana va más allá de tu orientación sexual o de la perspectiva de género, como decía Roberto. No, va más allá, pues. La sexualidad humana es más compleja que eso. Yo diría que eso es lo primerito. Sí, sin duda tenemos que respetar la individualidad de la otra persona, etcétera, todas estas cosas. Tal vez mostrarle que en este individuo es un individuo relacional, pues, y que nosotros nos reconocemos también a través de las relaciones con nosotros. Y entonces empezamos a hablar de este ser relacional, de este modelo de persona-relación, que es importante.
Poco a poco, cuando nosotros vamos haciendo, vamos estableciendo el vínculo de relación que va haciendo en que podamos cuestionarnos cosas más profundas con respecto a nosotros mismos. Se da la apertura para dialogar y es ahí donde puede abrir distintos caminos. Pero en un principio, empezar con eso. Ese era mi comentario. Roberto. Yo aquí diría que sí hay una realidad allí de personas que de alguna manera manifiestan, se llama disforia, ¿no?, de género. Hay disforias, ¿sí? Y pues que esas sí se tienen que canalizar para ayudar a corregir, ¿sí? Es decir, sí hay que educar en la sexualidad, en la identidad de la sexualidad, pues es clarificar con la inteligencia que hay cosas que sí van en contra de la persona, ¿sí? Entonces, una es acompañar, ¿sí?, de manera concreta a estas personas que se sientan consideradas como personas, que no se sientan en ningún sentido, pues, discriminadas por sus actos, sino discriminar lo mismo que avalar, y hay que ayudarles a decir, mira, eres una persona valiosa, digna, pero esto que está pasando se tiene que corregir. Hay intervenciones también que pueden ayudar para que esta persona que tiene alguna disforia pues pueda identificarse con integrar su identidad sexual. Yo aquí, miren, en el caso de la homosexualidad, pues hay realidades dolorosas, ¿sí? Que sí, se dice que es multifactorial, sí, pero esos factores pues se tienen que atender para que esta persona que practica la homosexualidad o se sienta en estas, lo que llaman hoy la experiencia de género, el queer, el cisgénero, transgénero, lesbiana, transexual, bisexual, toda esta gama de expresiones de vivencia del género, pues eso entra ya en una categoría ideológica, ¿sí? Cuando vamos atendiendo la realidad de esta persona, en el caso pues de una persona que se sienta, que practique la homosexualidad, pues indudablemente le tenemos que apoyar para que pueda integrarse. Y esto pues asumiendo las consecuencias de la práctica de la homosexualidad. Yo cuando platico con personas que practican la homosexualidad, pues indudablemente no es un tema de moda, ¿sí? Es un tema que atenta pues con su persona misma, es decir, llegan a donde estoy apoyando y pues llegan pues lastimados, ¿sí? La homosexualidad no es un tema ideal, un tema romántico ahí etéreo, no es concreto, ¿sí? Entonces, el asunto es cuando una persona llega con lesiones en el ano por practicar homosexualidad, esa es la realidad de donde hay que partir. Es decir, tu cuerpo eres tú. Si te estás lastimando, entonces hay elementos para empezar a ayudarle a tomar conciencia de que eso no va en la dirección de su identidad, ¿sí? Y hay que acompañarlos, no hay que alentar una actitud pues que los puede llevar a destruirse, ¿sí? Sí hay actitudes que lastiman su dignidad, ¿sí? Y que eso pues no se dice en la narrativa pues de este pues colectivo, de este lobby que está como impulsando toda esta cuestión de género, de ideología, no se dice, ¿sí? Platicar con una persona que está practicando la homosexualidad es totalmente diferente, ¿sí? Y eso requiere paciencia, comprensión, amor, que la persona se sienta amada, se sienta entendida, pero también apoyada. Y esto implica canalizarlos profesionalmente para que en estas terapias de reconversión se pudiera ayudar a una persona, ¿sí? Me han planteado, oye, ¿qué harías si tu hijo, es una pregunta clásica, dijera que es homosexual? Lo amaría con toda mi alma y con todo mi corazón, pero también lo ayudaría a identificarse con lo que es, ¿sí? Con su identidad sexual, ¿sí? Y eso a veces choca con la narrativa cultural porque, pues eso es verdad, ¿sí? En la educación de la identidad sexual, la inteligencia nos ayuda a ver qué es bueno y qué es malo, ¿sí?
qué es conveniente y qué no es conveniente, pero no es conveniente que a un hombre lo penetren por el ano. O sea, eso es la homosexualidad, ¿sí? Eso es un aspecto crudo de la homosexualidad. Entonces, cuando platicamos con personas que llevan esta dinámica, pues sufren mucho, ¿sí? Y eso, ese aspecto del dolor, ese aspecto de lastimar el cuerpo, ese aspecto de sentirse utilizado, de sentirse vacíos, pues no se dice en la palabra de moda gay o cisexual, transexual, queer, ¿no? Pues ojalá se hablara de lo que implica cada una de estas expresiones de género, porque está lastimando mucho a la persona. Yo diría, si hay personas, hay que atenderlas, platicar con ellas, ¿sí? Para que gradualmente se identifiquen con su identidad y puedan ejercer de manera plena su sexualidad humana, ¿sí? Eso es un aspecto. El otro, pues, es la parte de esta perfección ontológica, con esto voy cerrando, ¿sí? Que llamamos sexualidad humana, que es transversal, ¿sí? Esta perfección, ¿sí?, tiene una manifestación en la cultura, ¿sí? La identidad sexual se traduce en la cultura, en aspectos sociológicos de la cultura, ¿sí? Es decir, esto, ojo con lo que voy a decir, esto es identidad de género, ¿sí? No es ideología de género. El género se ha distorsionado tanto que el género educa o no educa a la persona, ¿sí? Entonces, voy a nombrar un ejemplo un poquito para que me entiendan a qué me refiero, ¿sí? En culturas como la mía, llegó un momento donde una persona me dice, ya tienes 18 años, te toca tu graduación, ¿no? Y pues yo así como inocente jalisciense decir, oye, pues todavía no salgo de la prepa. Espérame, déjame graduarme, ¿a qué te refieres? Pues resulta que es una práctica cultural, ojo, ¿no?, que no educa en tu identidad sexual, ¿sí? ¿Qué significa esto de la graduación? Pues que te llevan a un burdel y hacen que una persona de experiencia, pues te viole literalmente, ¿sí? Eso es, cuestiones de cultura, de género, que no nos educan, no van en la identidad, no te ayudan a integrar tu identidad sexual, ¿sí? El género, en esta identidad de género, sí es una perfección cognitiva porque es fruto de nuestra identidad sexual. Es decir, esta identidad sexual que se manifiesta a través de la inteligencia, a través de la voluntad, a través de la libertad, claro que la persona se informa en la sociedad, es decir, se proyecta en estructuras cognitivas, sociológicas, culturales, ¿sí? Eso es también género. Entonces, un ejemplo de género que sí nos educa, que nos ayuda a identificarnos con nuestra identidad sexual, es la ropa, ¿sí? El género es un hecho. La identidad de género es un hecho que nos ayuda a educarnos o no, ¿sí? Ejemplo, la ropa interior de hombre, ¿sí? Antes usaban truzas, ¿sí? Las truzas tienen un orificio para cuando el hombre va a orinar, pues la ropa le ayude a sacar el pene, porque si no, pues uno se hace, cuando le gana de hacer del uno o le gana la pipí, literalmente. Bueno, ese dato nos ayuda, esa ropa nos ayuda a identificar, soy un hombre, me ayuda a identificarme como un hombre, ¿sí? Estas expresiones culturales que te dicen, no, oye, es que aquí ser hombre es a los 18 años, es ya tener una experiencia sexual con alguien que ni conoces, ni amas, ni te interesa, ¿sí? Eso no nos educa. Eso está pasando con estas disforias. Hay algo en la cultura que hace que no te identifiques con lo que eres. Ahí entran estas expresiones de homosexualidad, de bisexualidad, de transexualidad y de toda esta experiencia que llaman de género. Y si ya no son ni los orientados ni los de la preferencia. Ahora ya son experiencias de género, es decir, puedes hacer lo que se te dé tu gana con el cuerpo. Eso es el queer, ¿sí? Entonces, cuando en la cultura no hay un elemento, ¿sí?, que nos eduque, es decir, la familia, ¿sí?, es una estructura que nos educa en la identidad sexual, ¿sí? Yo con eso cierro. ¿Con qué dejaría esto? Que para ayudar a las personas para identificarse con su identidad, empieza en la familia, ¿sí? En la familia está el referente de lo que es ser un hombre y de lo que es ser una mujer.
implica también purificar nuestras prácticas al interior. Es decir, el machismo es una estructura sociocultural que no nos ayuda a identificarnos con nuestra identidad sexual. Espero haber sido, con esto cierro yo, pero finalmente es la familia, creo que es una institución que nos ayuda a vincularnos con esto que llamamos sexualidad humana y con nuestra identidad sexual. Pues muchas gracias. La verdad es que el tema da para mucho. Las inquietudes que se han vertido, lo que se ha comentado en el chat, lo que han comentado con nosotros el maestro Eduardo, la maestra Iraíz, habla de todo esto, es un tema que no tenemos para cuándo. Entonces, si no hacemos uno hasta aquí, nos vamos a ir toda la noche. Pues, por lo pronto, muchísimas gracias, doctor Mahatma Sánchez, doctor Roberto García. Fueron clarificantes, hubo algunos comentarios de agradecimiento en el chat, que también les haré llegar. Dejaron sus contactos, también los pasaremos a quienes se nos acompañaron esta noche, y se grabó la reunión. Entonces, mañana mismo se las hago llegar a ustedes y a todos los que no pudieron estar para que puedan revivir estos momentos que fueron bastante clarificantes. Muchísimas gracias, buenas noches. Gracias, don Jaime. Aquí nos veremos en la siguiente. Les haremos llegar la siguiente invitación. Quizás sigamos en el mismo tema, porque se tocaron algunas cosas muy interesantes sobre Marco, lo que significa. ¿Perdón? Perdóname, solamente acuérdate, tener un objetivo también de invitarlos a la maestría en sexualidad humana. Ayúdame ahí. Estamos cerrando inscripciones. Ojalá se animen a preguntar sobre esta maestría. Bueno, son datos de una beca de líderes protagonistas que ya venció, pero acérquense a nosotros aquí en la Universidad Vasco de Quiroga para poder hablar de la maestría en sexualidad humana, que estos temas que estamos tocando, pues se van a profundizar de manera plena en el estudio de esta maestría, este posgrado que tiene la UBAC Querétaro. Pues venga, estoy abierto. Ahorita iniciamos en 2 semanas, en agosto. La segunda semana de agosto, ojalá se animen, pregunten, ahí dejen mis datos en el chat para que pudieran, pues, acercarse con confianza a nosotros y ver algún esquema que pudiera ayudarles para estudiar con nosotros. Se llama Maestría en Sexualidad Humana Presencial. Entonces, dejé mis datos, ojalá haya interesados porque se cierran inscripciones. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Maestro Eduardo, ¿quiere comentar algo? Sí, agregaría a lo que dice Roberto, que también va a haber un diplomado para jóvenes. Y yo coincido, la única manera de combatir la ideología es a través de la inteligencia, de la razón, de la ciencia. Es la única manera. Coincido plenamente. Y por eso es muy importante la maestría y también diplomado para jóvenes directamente. Okay. Muy bien, pues muchas gracias. Que organiza la universidad. Ok, allí estaremos entonces. Y a todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos, por darnos esta parte de su tiempo en un tema. No, yo estoy sorprendido, la verdad es que sí lo voy a revisar de nuevo. Y luego platicaremos, doctor Mahatma, está muy interesante. Muchas gracias, buenas noches y los invitaré a la siguiente. Gracias, buenas noches a todos. Gracias. Gracias. Gracias a todos. Chao, chao. Gracias, bye.